Y es entender que Instagram es el álbum que antes nuestras mamás nos tenían, donde enseñábamos las nalgas y llegaba la tía y la prima y lo enseñaban. Es el álbum que quiero mostrarle a la gente que me conoce o a la gente en general. Pero si entonces yo empiezo a comparar mi vida de Instagram con la de Juan Pérez, híjole, otro factor para entonces empezar a comparar situaciones emocionales y hasta de frustración que me pueden llevar a una situación depresiva. Claro. Y no solamente eso, yo les digo que estas cosas, honestamente, yo considero que son factores muy importantes el exceso del uso de esto para generar ansiedad y generar depresión. Sí, Cuando no sabemos utilizar la tecnología como debe de ser, lo único que generan es ansiedad y generan depresión. Hello, ¿cómo estás? Yo soy Fernanda. Y yo soy Vic y nosotros somos Perfectos Imperfectos. ¿Qué tal, comunidad? Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Ya venimos de 2 episodios de hablar de relaciones tóxicas y el día de hoy se nos presenta una gran oportunidad de platicar con un gran invitado. Aparte de un gran invitado, sobre todo es una gran persona. Él es psicólogo de profesión y tiene una maestría en psicoterapia familiar y de pareja. Y él es Gil. Hola. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo? Hola, sí, mucho gusto a todos. Soy Gilberto, soy psicólogo. Pues bueno, ¿qué puedo presentar de mí? Tengo 12 años casado. Más de lo que quisiera aceptar. Que te ves muy joven, ¿no? Van a decir se casó a los 15. Como en el Exactamente. rancho. Así, Me robaron. Sí, pues bueno, tengo ya varios años trabajando en la profesión. Me encanta patinar, me encanta. En este año he podido organizar mis tiempos porque con lo que vamos a hablar el día de hoy creo que es importante tener muy en cuenta que tenemos que hacer ciertas actividades que nos gusten, que nos ayuden a generar un grado de satisfacción interna como un hobby. Y bueno, sí, patinar es mi hit. Sí, justo había escuchado hace poco que una persona tiene que tener un hobby, así, pero como una actividad más como, o sea, no quiero llamarlo deportiva porque luego la gente dice, fuerzas quieren que haga ejercicio. Sí, algo que te genere una actividad física, ¿no? Que debes de tener una actividad intelectual, ¿no? Como algo de creación, y aparte como tus actividades diarias, ¿no? Como justo para tratar de mantener cierto equilibrio y va muy de la mano de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? El día de hoy, comunidad, justo hace poco tuvimos la oportunidad de compartir algunos días con Gil y abordábamos y platicábamos sobre pues algo que se ha venido hablando ya más últimamente, como que ha tenido más apertura a platicarse, pero también hay ya tanta apertura y tanta información allá afuera que llega a ser también desinformación, ¿no? Entonces lo que el día de hoy vamos a abordar es la depresión, ¿no? Y pues vamos a ir detrás de distintas aristas que justo aquí Gil nos va a ir guiando como experto, porque Fer y yo podemos darles o compartirles algo desde nuestra experiencia, conocimiento, pero siempre los invitados son estos expertos que llegan y abordando los puntos desde el conocimiento real. Ok, sí, no se preocupen. Parte inicial de lo que podríamos entender en esta situación de la depresión, pues bueno, es una situación de salud mental. Y hay que entender que la salud mental hoy por hoy es sumamente importante. Y no solamente es el hecho de voy a terapia para cubrir o verme bien socialmente, sino realmente qué tanto me permito aventarme un clavado en mí mismo, ver cómo están mis relaciones, ver cómo estoy yo conmigo mismo, mi relación conmigo mismo, cómo me cuido, qué hago para cuidarme y entender que no siempre tiene que ser un tema de perfección y que me encanta el título el nombre del podcast, que es Perfectos Imperfectos. ¿Por qué? Porque al final del día vivimos en una sociedad que pareciera que nos enseña que queremos siempre estar bien, cuando no necesariamente es malo sentirnos no tan bien. De hecho, algo que yo hago siempre
en consulta con todos mis pacientes o las personas con las que trabajo, siempre les hago la referencia de tenemos que contactar realmente con las emociones, ¿no? ¿Cómo realmente es que yo me siento? Porque lo primero que usualmente te preguntan, ¿cómo estás? ¿No? Y la respuesta es bien. Bien. Para no entrar en un contexto de introyectar, contactar con lo que realmente siento y decirlo. Porque si entonces yo me siento triste y digo que me siento triste, viene la parte que tengo que dar una explicación gigante y no quiero contactar con eso, entonces lo más fácil es bien. Bien. Y entonces es un sobreesfuerzo mental, emocional para uno. Entonces se vuelve muy complicado porque entonces te cansas el doble. Claro, y aparte, yo creo que, o sea, hay veces que podemos estar pasando por situaciones que las traemos tan a flor de piel que sí necesitamos que alguien nos pregunte cómo estás, ¿no? Ajá. Pero también la otra, o sea, estamos tan acostumbrados a responder, ¿estamos bien? Que si yo llego con cualquier persona a mi trabajo, ¿no? Ajá. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y yo digo, me siento mal, estoy deprimido. La gente tampoco va a saber reaccionar, se van a quedar así como de, realmente no quería saber, ¿no? Solamente es... Es que también creo que aquí lo importante es saber los contextos. Claro. Porque también viene la parte de la señora chismosa que quiere solamente estar viendo porque te vi cabizbajo, vi que te salió una lágrima y entonces por el chisme o la intriga voy y te pregunto cómo estás, ¿no? Para ver qué saco de información. Y aquí viene la segunda parte importante. Yo puedo contactar con mi emoción sin ningún problema. Sé que me siento triste, sé que me siento enojado y entonces lo digo. Me siento triste, me siento enojado, me siento desesperado, ansioso, cualquier emoción. Y entonces, una vez que lo digo, y entonces viene la pregunta más incómoda de ¿qué te pasó? ¿Por qué? Ahí viene la segunda parte de reflexionar. ¿Quiero contarlo? ¿Se lo quiero contar a esta señora que la catalogamos la más chismosa de la oficina? Claro. Entonces, si no quiero contarlo, también tengo que ser capaz ahora de poner un límite, de decir, ¿sabes qué? Es algo que no quiero hablar. Me preguntaste cómo estoy así, me siento de esta manera, pero es algo que no quiero hablar. Te agradezco tu interés. Pongo un límite claro, no soy grosero, cuido de mí y soy consciente de lo que me está pasando. Y eso nos va ayudando a generar un grado de conciencia, nos va ayudando a generar una comunicación más acertada con los otros y conmigo mismo. Claro. No sé qué piensen. Yo pienso que en la oficina de Fer hay varias gente chismosa. Sí, Por lo que me ha platicado. Bastante. Oye, O sea, es que es como dicen, pueblo chico, infierno grande. Ajá. Empresa pequeña, infierno grande. Y créeme que yo siento que una empresa también grande también sigue siendo el mismo infierno. Sí, Diferentes También. demonios, el mismo infierno. es que Sí. al final, y lo platicaba hace poco con otra persona, somos personas. Sí. Sea chiquito, sea grande, sea en tu casa, sea en otro país, somos personas, ¿sabes? Entonces, las cosas se repiten en ambientes diferentes, pero se Sí. repiten. He trabajado en todos estos años, he tenido la oportunidad de trabajar con personas que se encuentran fuera del país. Y lo más característico es que puede ser situaciones culturales, choques culturales, pero de verdad, el contexto lleva a lo mismo, o sea, las personas actuamos de maneras muy similares, nos volvemos un poco predecibles en ciertas actitudes, en ciertas acciones. Y entonces sí nos vamos viendo envueltos en dinámicas que quieras o no, esto que yo les voy planteando, incluso este chisme, este radio pasillo en una empresa, también se puede tornar un factor que puede llevar justamente a una situación emocional que genere una depresión posteriormente. Claro. Y hay o sea, si hay una definición tal cual de depresión, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a entender que es un Ajá. trastorno del estado de ánimo. Conforme vamos pasando los años en la profesión, nos vamos dando cuenta desde que estamos en formación, que cada cierto tiempo hay actualizaciones, hay formas que se les van cambiando, ¿no? Y entonces en la actualidad vamos a encontrar un grosso de trastornos, porque así se le llama, de trastornos del estado de ánimo, y ahí vamos a encontrar
trastorno que es la depresión como tal. Ok. Y la depresión hay que entender que tiene una gama impresionante, porque hablar de depresión no es imaginarnos que estamos tirados en la cama llorando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay depresiones en donde hay personas que van a trabajar, personas que sonríen, personas que cuentan chistes, personas con un estado de ánimo, y lo pongo entre comillas, que es una máscara súper funcional. Paga sus impuestos, paga sus deudas, es muy productivo, genera dinero, genera ingresos, tiene familia, y entonces pensamos que todo está bien. Y ya por dentro, cuando a mí me ha tocado estar en el consultorio y escuchar historias, es este sentimiento de estar incompleto o estar roto. Que ya hablando de situaciones un poco más técnicas, nosotros lo llamamos anedonia. Es un término donde vamos a englobar esta falta o esta incapacidad de sentir placer. Cuando yo ya hago cosas y no siento placer, ojo, así gigante, red flag, tenemos que ver qué está pasando. Porque el humano tiene que ser capaz de disfrutar cosas que hace en el día a día. Y si yo ya no estoy disfrutando absolutamente nada, ahí hay una alerta, ¿sale? Okay. No sé si habían escuchado el término. Yo no, ¿tú, Fer? ¿De depresión? El de No. anedonia. No, Nunca. nunca. Y este es un punto bien importante. Ser capaz de ver que ese término nos empieza a arrojar muchas señales. Es el más evidente, pero vamos a tener muchos otros más. Pudiéramos, o sea, no sé, tú ahorita clarifícame, ¿es el primer síntoma? No, ojalá funcionáramos como manual. Ok, eso Ajá. es súper importante también. Eso es justamente lo que tú decías, lo importante de poder conocer la información. Hoy por hoy la información está rápida, pero es una información clínica muy generalizada. Entonces, si yo pongo en Google, no sé si puedo decirlo, pero Sí, bueno, sí. lo pongo en Google y pongo dolor de panza, me va a sacar cáncer de estómago. Porque a nosotros como clínicos nos enseñan a estudiar la patología, es decir, la enfermedad. Y entonces hay que entender que la enfermedad tiene muchos pasos, muchos estadios, muchos momentos. Y entonces entender que cada individuo actúa de forma diferente y entonces se van a presentar en diferente orden, en diferente momento, diferente intensidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque también vamos a revisar sus hábitos de sueño, sus hábitos alimenticios, vamos a revisar sus hábitos de actividad física, que son como los más básicos, pero que también nos van dando información de cómo el estado de ánimo o si una persona en su sentir, en su actuar diario, está teniendo alguna alteración. Ok. Entonces, si no, así un orden específico A, B, C, D, E, como en ese orden, Ajá. no necesariamente. El tema es que se pueden estar presentando y somos fluctuantes. Ok, entonces, de lo que nos acabas de decir, la red flag, una super red flag sería eso, de que Sí. yo ya como y me da igual. Ajá. Y ¿no? como O sea, lo que sea, a mí me da igual. Ajá. De que salgo y está lloviendo, hace calor, me da igual. Ajá. O sea, no. Cuando ya tienes eso, es una super red flag de que ya algo. Si ya estoy en esa red flag, ¿soy capaz de cuidarme para buscar ayuda? Ok. Aquí depende muchísimo. A ver, el tema de esta situación, cuando yo ya me doy cuenta que no estoy disfrutando, aquí hay como muchos caminos. Uno, en el mejor de los casos, ok, soy súper consciente de esto, me preocupo y me ocupo. Es decir, sería lo ideal. Voy a terapia, empiezo a hablar de qué situaciones me están acongojando, qué situaciones me están preocupando, qué cosas me está pegando, que estoy perdiendo la capacidad de disfrutar mi vida. Y entonces hay que tener en cuenta que la depresión es uno de los trastornos mentales más comunes, pero más comunes que existen en todo el mundo y en la actualidad con mayor razón. Pero es tratable. Hay que también entender que podemos ver momentos de tristeza y que no porque me siento triste el día de hoy quiere decir que esté deprimido. Porque entonces también me he topado cuando llegan en esta situación de en consulta y fuera de consulta estoy súper deprimido. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Estoy preocupado porque no pasé el examen o reprobé o X cosa, ¿no? Y es, ok, estás triste.
¿Cuánto tiempo lleva esa tristeza? No, pues hoy que me dijeron, ok, si es tristeza, si tú me hablas de una situación emocional que lleva más de cierto tiempo, alrededor de 6 meses, sentándose lo mismo, estamos hablando de un tiempo ya muy prolongado y entonces sí hay una alteración. ¿Me explico? Pero son estos pequeños detalles muy técnicos que, te digo, a nosotros nos enseñan, pero en la información tan rápida del día de que existe hoy por hoy, pues no te alcanzan a dar toda la información. En 10 segundos yo no te voy a explicar un trastorno que me costó en la universidad aprenderme durante semanas y meses y entender durante todo un semestre y te lo enseñan en una embarradita. Y con la práctica vas reforzando. Y entonces tener en cuenta que la depresión es una situación de salud mental que es tratable. Llámese con terapia, llámese con algún fármaco, que son antidepresivos. Y hay que entender que el trabajo tiene que ser multidisciplinario, trabajo en equipo. Es decir, profesionalmente hablando, el psiquiatra, el psicólogo. Hacemos mancuerna y sobre todo entender que ya no solamente es el trabajo como profesionales, sino ahora es el trabajo también con la red de apoyo del paciente. Y ese es el trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo nos permite realmente ir evaluando, viendo qué tanto vamos avanzando. Ok. Pero sí, es tratable. Fíjate que se me vinieron ahorita dos preguntas. Uno, si hay más red flags, así como esta que acabas de mencionar, si hay como varias que pudiéramos ahorita como decir. Y la otra, a lo que mencionas de que no todo es depresión, que hay algunas cosas que son tristeza y así, definitivamente siempre tenemos que ir con un experto, ¿no? No ahorita, por ejemplo, conozco a varias personas que ChatGPT, ¿no? Ajá. Me siento así, todo Sí. eso, y ya les empieza hasta puntos muy complejos y salió hace poco en las noticias que el mismo ChatGPT le recomendó a un adolescente desvivirse, ¿no? Y el adolescente lo hizo. Entonces hubo un proceso legal de la familia contra los dueños de la inteligencia, ¿no? Entonces justo es como algo puede llegar a este extremo, ¿no? Entonces serían esas dos. Ahorita me recuerdas la primera que ya se me olvidó, pero te contesto primero la segunda. Perdón, porque no tengo idea. En ese caso justamente recuerdo que sí puse como mucha atención justamente por lo mismo, porque también parte de mi experiencia ha sido trabajar con riesgo suicida, con algunos pacientes, con familias, con situaciones por el estilo. Recuerdo esa situación y es que en un primer momento, cuando todavía la IA era en modo beta, que estaba en modo prueba, pues realmente justamente es que sucede esta situación. Pero, híjole, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos puede ayudar a resolver, a buscar, a optimizar tiempos, pero no es un diagnóstico. ¿Por qué? Porque la realidad del asunto es que en ChatGPT, en todas estas aplicaciones que te pueden ayudar a resolver dudas, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial está hecha para que entonces nos dé información que queremos. Y parte de sus funciones también es decirte lo que tú quieres escuchar. Y el tema a veces en un proceso más clínico, a ver, perdóname, pero si tienes una situación, te lo decimos directamente, en un lugar contenido, en un lugar seguro, en un lugar donde no te sientas amenazado, porque buscamos la manera de confrontar ciertas situaciones, de que te des cuenta de situaciones que a veces son complicadas de abordar allá afuera o que nadie nos dice o cosas por el estilo. Estamos entendiendo que cuando buscamos a Chat, sí nos puede dar un indicio, pero no va a suplir totalmente la experiencia del ser humano. Chat va a tener toda la información humana, pero no va a tener esa sensibilidad que el humano tiene. No. Y entonces, esa es la parte más importante. A veces, cómo buscamos realmente esa conexión con el otro. Que el otro me entienda, que el otro sepa realmente qué me pasa, que el otro sea capaz de ponerle nombre a ese hueco que siento y por qué lo siento, ayuda y es como prender la luz en un cuarto sumamente oscuro. Y se me olvidó tu otra pregunta. Voy a hablar más sobre esto para
porque tengo un tema con Fer. Tú mencionaste tres ejes, ¿no? O tres puntos muy importantes en estos temas, ¿no? El terapeuta, el psiquiatra y la red de apoyo, ¿no? A inicios nosotros de este podcast, y el motivo por el que nosotros iniciamos el podcast es porque Fer hace unos años tuvo un intento, ¿no? Ok. Y yo recuerdo cuando vivimos esa experiencia que justo eso fue súper importante, ¿no? El tema con el terapeuta, con el psiquiatra y la red de apoyo, ¿no? Que éramos su familia y amigos, que en ese momento no estábamos porque Fer estaba viviendo en otro lugar. ¿Dentro del país? Ajá, fuera del país. Dentro del país, Sí. pero muy lejana, o Ok. sea, muy al norte. ¿No? En algún momento todos tenemos estos pensamientos de que ahorita nos hablas un poquito más, ¿no? De, ay, ya, me quiero morir o cualquier cosa. Pero yo en lo personal nunca he estado al punto de ya intentarlo, Ok. ¿no? A mí me llama la atención, me gustaría que Fer ahorita nos compartiera cómo encuentras la luz en ese momento o cómo fue para ti, porque como yo lo veo, estás a veces tan inmerso en la depresión y que sí quieres ayuda, o tal vez ya tal vez ya te rendiste y ya no quieres ayuda y eso te lleva al desvivimiento, ¿no? Ok. No sé, Fer, ¿tú cómo lo viviste? ¿Puedo hacer una intervención ahí? Sí, claro. Y para que Fer me diga y Sí, vayamos sí. comparando. Sí. A veces, en esta situación de cuando hablamos de la prevención de desvivimiento, bueno, atentar contra su propia vida, lo más importante de poder entender es que no quiero acabar con mi vida. Lo que quiero es dejar de sentir este dolor o este sufrimiento o esta ausencia de sentir. No sé, Fer, a ver. Me gustaría que conversaran entre ustedes, porque para mí... Sí, totalmente. O sea, como... sí, he visto esa frase publicada en varios sitios. Es una persona que lo intenta, que intenta desvivirse. Justo, no es que queramos dejar de vivir. Es que ya es tanto dolor, es tanto lo que cargas, esa sensación no se quita, que dices, güey, ya estoy harto. En mi caso, pues busqué un montón de ayuda, de yoga, en actividades que a mí me gustaba hacer, hobbies, en mi trabajo, con mi red de apoyo, psicólogo, y nada lograba sacar ese pensamiento a mi mente. O sea, ese hueco, ese vacío que sientes, ese nada me llena, nada disfruto, me siento mal. Entonces no estoy bien, no estoy feliz con mi vida. Llegó un punto para mí que me sentía muy cansada ya, que me sentía muy abrumada, que ya no aguantaba y que dije ya. O sea, como ahorita lo dijiste, Víctor, me rendí. Pero no en el sentido como muchos lo dicen y lo he visto en un montón de comentarios en redes sociales. No busqué la salida fácil, porque para hacer algo así realmente se necesita mucho valor. Y no fue como que yo dijera, pues ya lo fácil, me muero y ya, me olvido de todo. No, simplemente era, ya no quiero sentirme mal. Ya no quiero sentirme así, ya no quiero sentirme cansada, ya no quiero pues estar aquí porque me siento mal todo el tiempo. Pues yo creo que para mí la luz que encontré, tal vez no tanto luz, sino el haber pasado por la experiencia de estar en un hospital psiquiátrico, fue lo que a mí como que me abrió los ojos y en parte me traumó, de que dije, no quiero volver a estar aquí. Entonces, a luchar todos los días, voy a echarle todas las ganas, aunque sé que no es solo de ganas. Mantengo pues mis medicamentos, mis citas de psiquiatra, de todo, o sea,
y conocerme y entenderme a mí también. O sea, mi red de apoyo, todo, porque para mí sí fue, no quiero regresar a donde estuve. Fer, yo ahorita te escuchaba y decías como la salida fácil, se ocupa mucho valor. Y en mi mente daba muchas vueltas y decía, a lo mejor sí el valor para tomar ese impulso, pero también a mí me deja pensando en cuánto dolor debe de haber en una persona, cuánta desesperación, cuánta impotencia para llegar a ese punto. Porque ya ni siquiera me atrevo a decir que es un punto de, soy bien valiente, ¿no? Es, ¿qué está pasando? ¿Cuánta desesperación debe de existir dentro? ¿Cuánta ansiedad? ¿Cuántos sentimientos revueltos? Desesperanza, para entonces creer que hacer esto es una de las soluciones que puedo encontrar. Y lo digo y se me eriza la piel. No manches. ¿Sí? Porque entonces estamos hablando de situaciones muy dolorosas. Total. Muy, muy dolorosas. Y entonces creo que a veces justamente lo dice Fer. En redes sociales lo vamos aventando, lo va aventando la gente de manera muy sencilla. Pero al menos en esta parte, y te agradezco, Fer, que lo cuentes, que lo compartas con nosotros y con todos la comunidad, realmente es bien complejo. Y se los digo honestamente, desde mi profesión, muchas veces me han preguntado, ¿y cómo le haces para no llevarte los problemas a tu casa? Pues bueno, es un entrenamiento, es conocerme, y aún así también es algo que, por esto me pueden poner mis colegas o muchos colegas, pero generamos un vínculo con la persona que trabajamos. Y a veces no sabemos qué tanto el hecho de que tú prestes atención a una persona puede hacer la diferencia. A lo mejor no de evitar que sienta todo eso. Es un tema más compartido en cuanto a emociones, sentimientos, ir identificando, consuelo, o sea, son muchos elementos. Y esto que dice Fer, como a veces que lo juntábamos con lo de la tecnología, la inteligencia artificial, a veces sueltan información que no sabemos realmente cómo es. Y sobre todo, hablar de esta parte de la prevención bueno, técnicamente se llama así, prevención del pues realmente tiene que ver mucho con hacer conciencia, que el hablar de esto no es malo, al contrario, nos ayuda a prevenir. Y entonces es entender que vamos pasando fases, que incluso en esta situación de desvivirse, hay que entender que está la idea, que es cuando llega a nuestra mente, está la planeación, que es cuando empiezo a elaborar, cuando ya estoy viendo cómo, cuándo, dónde, con qué, ya está avanzando la situación. El intento es cuando ya atento contra mi integridad directamente, y una cuarta etapa que es el culmino o cuando lo logro. Son etapas que vamos a ir viendo los factores de riesgo o los factores protectores, aquellas cosas que nos ayudan a que el individuo podamos contenerlo, o los factores de riesgo, aquellas cosas que están detonando ciertas situaciones que lo pueden llevar a un intento o a un culmino. Y entonces yo sí soy de la idea de que cuando pasa esta situación hay que hablarlo, siempre tenemos que hablarlo, y no por eso quiere decir que vamos a fomentar más las ideas, no, al contrario, vamos a darle un nombre y vamos a darle un orden a las cosas. Y entonces es cuando podemos entender y ver hasta dónde podemos hacer algo, y que a veces también llega a pasar que por mucho que nos esforcemos, por mucho que lo intentemos, por todo lo que hagamos, hay situaciones donde puede llegar a pasar. Y también entender que cuando tenemos una situación donde un miembro de una familia se desvive, pues el factor estadístico es que la familia son los siguientes que corren mayor riesgo. A ellos se les llaman sobrevivientes de un intento porque ellos quedan vivos. Entonces, estadísticamente son los de mayor riesgo. No sabía eso. ¿Tú sabías, Fer? No. Hay que entender que la salud mental es muy compleja. La salud mental vamos a entenderla. Yo antes llegaba a tener muchos debates con colegas, con profesionistas de la salud mental, y yo les preguntaba, ¿la enfermedad mental es contagiosa? Pues no hay un factor biológico como una bacteria, un virus, pero los humanos aprendemos por imitación. Claro, total.
Entonces, quieras o no, son cosas que vamos adquiriendo de manera inconsciente y ahí se presenta. Normalizamos conductas que a veces no son tan normales, normalizamos conductas que a veces no son las mejores y entonces son factores de riesgo. Entonces, es bien complejo. Luego pasan estos videos, están en redes sociales, en los que hacen estos experimentos, ¿no? De que está en una sala donde ya 10 personas están coordinadas y entra otra persona que no sabe nada. Y si todos empiezan a parar, eventualmente la persona que entra, pues se empieza a parar. No sabe por qué, ¿no? Pero pues seguramente porque ve a los demás, se empieza a parar. Entonces, hace mucho sentido con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, al final, como dices, no hay un factor de virus, bacteria o lo que sea, pero sí hay un tema psicológico, social. Sí, totalmente. Sí. Y anteriormente, hace un par de años para acá ya no se utiliza tanto, pero anterior nos ayudaba a entender que la depresión puede ser exógena o puede ser endógena. Exógena quiere decir todos los factores ambientales, sociales, todo lo que influye de afuera para que entonces se genere una depresión. Esa es la exógena. La endógena, todos aquellos factores internos que ayudan a propiciar una depresión. Esa me encanta porque es una forma muy fácil de entenderla. Sí. Ya en la actualidad lo vamos entendiendo como situaciones sociales, situaciones laborales, situaciones emocionales o situaciones genéticos o antecedentes genéticos o me falta una, o química cerebral. O sea, ya lo clasificamos de otra forma más amplia, pero a mí me encanta entenderlo de afuera, qué influye para que yo me pueda sentir mal y que ese sentimiento mal se vaya perpetuando y me lleve a una depresión, o situaciones internas que también tienen que ver hasta metabólicas. Incluso hay que también entender que la depresión, punto importante, hay que ver que también hay causas de salud. Por ejemplo, la tiroides, una alteración en la tiroides, por consiguiente puede causar una depresión. Entonces, yo a veces les hago la broma, incluso cuando daba clases en universidad, yo les decía, nuestra profesión va más allá de cómo te sientes con eso. Porque todos hacen el chiste. Pregunta, claro. La pregunta chistosa de los psicólogos. Sí, ¿cómo te sientes con eso, no? Pero es entender que si yo nada más me la llevo en el cómo te sientes con eso y no indago más, y no veo, si no tengo pauta de saber de, oye, esta parte física, lógica, que yo no soy médico, pero sé que influye en un estado de ánimo y nunca lo reviso, nunca sugiero a mi paciente, a la persona que tengo enfrente de, oye, ve a un endocrino para que cheque, me puedo llevar años intentando curar algo que a lo mejor ya ni siquiera tiene que ver con una situación emocional, o sea, es la comorbilidad es lo que causa, pero que tiene otro inicio y otra vertiente totalmente diferente. Entonces, hablar de salud mental es súper Complejo y súper amplio, ¿no? Sí. Y súper importante, quiero rescatar varios mensajes de lo que dijiste. Uno, que, y lo vinculo con lo que gracias y ustedes nos comentan de los videos que han visto y que se han acercado ya sea de manera digital o de manera personal a decirnos que varios de las personas que ven nuestros videos les sirven estos videos porque ellos han tenido estas ideas, ¿no? Entonces, que es muy normal llegar a tener ciertos pensamientos y es muy normal lo que dijiste desde el inicio, no sentirse bien. Ajá. Y que debemos de normalizar abrir estas conversaciones y debemos de normalizar hablar de la salud mental para realmente de ahí poder clasificar que sí y que no. Ajá. ¿No? Y sobre todo eso, entender, Víctor, que lo más importante es que si yo me voy a basar para clasificar qué está bien o qué está mal en un video de 5 segundos, 10 segundos, va a estar bien complejo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde quedan todos los años de experiencia? ¿Dónde quedan los años de preparación? Alguien que realmente tenga esa formación que me pueda realmente guiar un poco, alumbrar el camino, que me pueda acompañar, a lo mejor no a resolverme la vida, pero ir guiando, ir encontrando situaciones que se vuelvan más funcionales, más adaptativas, que me permitan disfrutar, que me permitan funcionar de una mejor manera, que me permitan hacer más cosas en esta vida. Porque voy a retomar lo que decíamos al inicio de grabar. A veces entender que una idea de me quiero morir, hay que verla como lo que es, ¿no? A ver, quiero desaparecer. Yo les ponía el ejemplo. Me llega un cargo a mi tarjeta
de 50,000 pesos, lo primero que digo es me quiero morir, me voy a asustar. Es una respuesta natural de salir, ¿no? Pero si entonces yo voy, afronto, resuelvo y nada más se presentó como ese miedo, esa respuesta de miedo, pues no lo veo complejo, no hay más que ver. Ajá. Porque ya no se ha presentado, porque entonces entiendo que hubo un factor externo que me conmueve, pero que qué tan real se vuelve. A ver, ok, me asustó que llegara ese pensamiento en una situación así que puedo resolver. Pues bueno, me hago publicidad, voy a terapia, ¿no? Voy a terapia y entonces realmente analizo si es un tema delicado o no. Sí. ¿Me explico? Y entonces podemos ir viendo y discerniendo que lo que te decía, el título me encanta, Perfectos Imperfectos. Creemos que la vida tiene que ser color de rosa, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces si yo estoy en el funeral de mi papá, porque fallece de cáncer, tengo que estar feliz? No es cierto, no aplica, no tiene sentido. Ajá. Sí. Que a lo mejor si vengo de un proceso de cuidado de mi papá, donde ya era muy cansado para él, había dolor, había cansancio en mi familia, en el tema de no que lo quisiéramos, sino todo lo pesado que se vuelve a cuidar. Y entonces su deceso se vuelve como, ok, la tranquilidad de que ya no está sufriendo y a lo mejor puedo sentir esa ambivalencia, esa parte de me siento tranquilo, pero estoy triste porque se murió. Y es entender que no todo es Hollywood, como nos lo pintan. Sí. O Instagram. O Instagram. Sí, todo bonito. No. Es entender que cautivamos en fotos, por ejemplo, ahorita que decía Fer sobre Instagram, captamos una idea de lo que nos representa ese día, el lugar al que fuimos, con quién compartimos y nos agrada y lo guardamos. Y es entender que Instagram es el álbum que antes nuestras mamás nos tenían, donde enseñábamos las nalgas y llegaba la tía y la prima y lo enseñaban. Es el álbum que quiero mostrarle a la gente que me conoce o a la gente en general. Pero si entonces yo empiezo a comparar a mi vida de Instagram con la de Juan Pérez, híjole, otro factor para entonces empezar a comparar situaciones emocionales y hasta de frustración que me pueden llevar a una situación depresiva. Claro. Y no solamente eso, yo les digo que estas cosas, honestamente, yo considero que son factores muy importantes el exceso del uso de esto para generar ansiedad y generar depresión. Sí. Cuando no sabemos utilizar la tecnología como debe de ser, lo único que generan es ansiedad y generan depresión. De hecho, tú lo... Sí, entonces creo que ibas a decir eso. O sea, muchos estudios que lo respaldan. Y tú lo decías, Fer, ¿no? O sea, justo cuando tú viviste este periodo, dijiste, voy a cerrar todo, ¿no? Sí. Sí, porque justo eso, y más yo viviendo, bueno, él no sabe, yo viví en Los Cabos. Pero justamente yo me metí a Instagram y veía la vida de mis compañeros de trabajo y justo pura perfecta, la playa y en el bar y Los Cabos tiene tiene muchos spots muy bonitos, instagramables. Entonces pues veía la vida perfecta y decía, mi vida no es así aquí. Bueno, hay más contexto que no sabes, pero desde que yo a la empresa en la que estaba, hubo una ex compañera de la carrera que no sé por qué le dijo a todos que no me hablaran, que teníamos problemas, no sé qué. Todos se dejaron llevar, entonces a mí nadie me hablaba en la empresa. Y yo no entendía por qué, porque ni siquiera yo sabía, yo me enteré hasta meses después. Después obviamente yo voy llegando a una ciudad que no conozco, gente nueva, sin mi familia, sin mi red de apoyo, y lo primero que recibo es rechazo. Entonces yo siento que de ahí, desde el inicio fue una bola de nieve que se fue formando con cosas que yo ya traía desde aquí de Guadalajara, para llegar al punto al que llegué. Sí, y justamente, Fer, a veces no creemos el grado de impacto que puede generar un ambiente nocivo, que a lo mejor ahorita lo decíamos, como en las empresas y ese tipo de cosas, pero que son situaciones externas que realmente nos afectan y que a veces terminamos normalizando.
Ajá, ¿por qué? Porque, a ver, mi chamba no es, como terapeuta, no es decirte haz A, B, C. Puedo darte alguna recomendación. Y a mí se me ocurre, a ver, Fer viene y me cuenta esto, yo le diría, Fer, oye, ¿no has hablado de recursos humanos? ¿No has externalizado qué está pasando? Ujú. Porque al final del día, a ver, no me resulta lógico, por muy eh, culturalmente cerrado que sea un país, no es como que nunca nadie te hable. ¿Sí me explico? O sea, es lo que te digo, Sí. no hay como una lista de Sí, red claro. flags, pero son situaciones que podemos ir detectando que nos van a poniendo al tanto de nuestro estado anímico. No sé si te hace sentido, Fer. Ujú. Sí, claro. O sea, a veces creemos que no nos afecta y yo decía, no, pues no me afecta, como yo estaba muy metida en el mundo del rooming y tenía que cuidaba mucho mi alimentación, mis horas de sueño. Entonces yo decía, ay, si no me invitan a las fiestas, a los bares, a todo, pues no hay problema, igual yo no quiero desvelarme. Y si no me hablan, pues creo que una parte influía en que tal vez yo sentía que no era como del mismo nivel social o que no pertenecía a su círculo. Es que por eso me hacían como menos o me hacían caras y yo decía, pues, sabe. O sea, ya de repente un compañero que hasta ahorita sigue siendo mi amigo se acercó a mí y empezó a platicar y fuimos amigos y todo. Ya hasta cuando yo me enteré, pues me hizo sentido toda la actitud de todos. Pues sí, creo que hay esas pequeñas cosas que nos pasan en el día a día, que lo dejamos pasar y al final de cuentas sí afecta a nuestras emociones o afecta a nuestra salud mental. Y lo mejor, como dices, pues es hablarlo con un especialista porque él nos va a guiar para que no lleguemos al punto como en el que llegué yo, ¿no? Sí. Yo quiero, para ir encuadrando todo, ¿no? Porque esto es súper amplio y podemos seguir hablando. Decirle, yo sé que esto puede ser que no te guste. Ok. Porque justo esto va a ser un clip, ¿no? Ok. Y sí, hay mucha desinformación allá afuera de la que ya hablamos, pero si tú estás viendo en este momento este clip que te llegó a ti, entender que la salud mental es tan compleja como cada persona que existe en el mundo y que la salud mental no es un cuadrado, Sí, no. ¿no? O sea, es una forma que cada persona tiene una forma y que proviene de factores tanto externos como internos y que cuando se combinan, ni te quiero decir qué va a pasar. Si tú estás viendo este clip y estás sintiendo que tienes alguna situación, que te sientes de alguna manera, que algo no te cuadra o lo que sea, ve con un especialista. Totalmente. ¿No? Sí, totalmente, porque te digo, lo más erróneo que hacemos los humanos es que vamos normalizando ciertas conductas y entonces vamos creyendo que así tiene que ser. Y no necesariamente, a veces no es el tema de que voy a que el terapeuta me resuelva la vida, no es voy a comparar una visión, voy a hablar de lo que me está pasando y entonces entender que hay ciertos lineamientos que sí tenemos como manual de a ver qué tanto se está presentando tal emoción, con qué emoción vives más continuamente, nos va dando cierta pauta. Cuando entonces mis hábitos se ven alterados, cuando entonces nada me está motivando, cuando entonces a lo mejor subo o bajo de peso, cuando mi apetito se ve afectado, cuando mi sueño se ve afectado. O sea, son toda una serie de síntomas que también quiero dejarlo claro, ese es el término, toda la sintomatología que se va presentando, todos esos signos que vamos viendo, entonces nos ayuda a determinar cómo encaja en un diagnóstico que a tiempo podemos evitar situaciones muy lamentables y que realmente la estadística, no te quiero mentir en números, pero la estadística es muy alta todavía. Entonces, yo sí creo que después de la pandemia hubo un tema muy importante en el tema de la salud mental, como si se desencadenó situaciones emocionales muy fuertes, tanto ansiedad como depresión, que fue lo más común y que todavía hoy por hoy estamos arrastrando un poquito situaciones de ese entonces.
Súper. Bueno, quería comentar. ¿Cuál fue el síntoma más, no se puede decir, Ajá. o sea, más fuerte para mí, donde yo dije, esto no está bien? Digo, ya sabía que no estaba bien porque ya tenía muchos de los síntomas de que tenía insomnio y no quería levantarme de mi cama y no quería hacerme de cocinar, etcétera. Pero yo lo he dicho aquí en el podcast, yo suelo comer mucho. No así de que en excedentes cantidades, sino de que todo el día estoy como picando algo. Y aunque ya había pasado por muchas tristezas en mi adolescencia, de rupturas amorosas, estrés, lo que fuera, yo siempre tenía hambre. O sea, mi hambre no se iba. Y llegó un punto en el lapso más fuerte de mi depresión previo a intentar desvivirme, donde yo ya no podía tragar. No me refiero a tragar, sino no tragaba, no pasaba nada. Ajá. Si acaso podía comerte una fruta y blanda, pero si yo iba a algún restaurante, pedía algo de comer con amigos, ¿sí? No pasaba comida por mí. Bajé mucho de peso, obviamente, pero fue como el síntoma que a mí más me impresionó por el hecho de cómo yo soy con la comida que me gusta, que no podía comer absolutamente nada. O sea, no me pasaba, no tenía hambre y era para mí increíble cómo podía masticar, pero por mi garganta no pasaba. O sea, si lo vemos desde la perspectiva del canal, en algunas cosas que hemos abordado, es casi como el ya no tener el hambre de la vida, ¿sabes? Básicamente se manifiesta lo que emocionalmente estoy sintiendo. Hay una frase que usamos los psicólogos que dice que lo que no se habla, se actúa. Entonces, cuando hay un libro incluso también que habla sobre lo mismo, de que lo que tu boca calla, el cuerpo lo grita, ¿no? Claro. Entonces, desde lo más básico vamos a entender que el alimento es algo que los humanos necesitamos para sobrevivir. Y entonces esa parte de necesitar alimento, nutrientes, esto que me da vida, ya no lo quiero. Ay, pues, Gil, fuerte. Qué fuerte. Sabemos que siempre este tipo de videos llegan y mueven muchas cosas en la audiencia. Entonces siempre lo hacemos con mucha responsabilidad, siempre orientándolos, como ya lo dijimos, hay que buscar ayuda profesional. Si te quieren encontrar a ti, ¿en dónde te encuentran? Tengo un Facebook que utilizo para cuestiones de trabajo, es psicólogo Gilberto Pérez Orozco. De todos se los vamos a poner aquí abajito. Igual mi teléfono, que es ahí por WhatsApp. Se los pongo también. Para que puedan así. No les contesto luego, pero siempre me doy a la tarea de contestar ya al final del día, porque usualmente sí trabajo jornadas a veces un poco larguitas, pero siempre me doy espacio para contestar. Entonces ahí, si ustedes tienen alguna situación, escríbanle. La verdad es que Gil es muy abierto a justo interactuar y brindar ayuda, y si de pronto él no los puede dar seguimiento, seguramente los va a dirigir con alguien. Los canalizo. Los canalizo, exacto, el canaliza. Y yo también los canalizo. Los va a canalizar. Gil, estamos muy contentos de ya poderte tener. Llevamos varios meses planeando esto y ya por fin se dio. Seguramente, y nos gustaría volverte a tener en algún otro episodio. Cuando quieran. Ahora, hablando de cómo es la vida de matrimonio de 12 años después. Justamente, ¿no? Como es parte de mi salud mental, ¿sabes? De verdad, sí, a veces eso influye muchísimo, ¿no? Tú conoces a mi Peor es Nada. De verdad, es una persona impresionantemente increíble. Pero también me queda muy claro, y yo siempre a veces lo comparto en consulta con algunos pacientes, creer que tiene que ser la persona perfecta, el príncipe azul, la princesa en peligro, es la idea más equivocada.
Porque hay días que hay discusiones y entonces volteas y dices, ay, muérete 10 minutos. Ajá. Y es entender que es el enojo del momento, es esa parte imperfecta. Y que cuando logras entender ese amor hacia tu pareja de manera más libre, más natural, más consciente, no idealizada, sino más consciente de lo que es, de lo que te aporta, de lo que te compagina, de lo que te acompaña, dices, no manches, qué chido. Y realmente se vuelve un soporte en lugar de volverse un lastre. Me carga, claro. Porque honestamente yo sí lo digo y a veces es bien triste. El tema de la terapia de pareja, cuando llegan a terapia de pareja, se vuelve tan complejo porque llegan con la liga a punto de reventarse. ¿Sabes qué? Ya, este va a ser el siguiente episodio con Gil. Te queda en suspenso. Exactamente. Pero lo que sí puedo juntarlo es cuando ya esa liga está tan estirada que tanto eso también se vuelve un factor para que entonces mi estabilidad emocional y salud mental realmente se viva en una situación de mucho riesgo. Claro. Gil, ¿algo que le quieras decir a la comunidad? Vayan a terapia. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Yo creo que son de las experiencias más locas. Ajá. A veces no necesitamos sentir que estamos en ese punto para ir. Yo siempre soy bien honesto y les digo, a veces hasta por experimentar, saber qué se siente afrontar un miedo, el conocer una nueva forma de afrontar situaciones emocionales, como experiencia y anécdota, sirve. Es en serio. O sea, para que no lo vean como la parte amenazante, porque es bien triste. Mucha gente todavía lo vive con muchos tabús alrededor. Entonces, Víctor me conoce más, ha tenido la oportunidad de que viajemos juntos. Soy irreverente, soy práctico, soy pragmático, pero vivo intensamente, pero digo lo que pienso, pero vivo lo más congruente que puedo. Y eso ayuda mucho a estabilizar situaciones y no a querer vivir esta idea totalmente perfecta. Totalmente. Uh-huh. Súper. Me acabo de dar cuenta hace rato que venimos con los colores invertidos. Ok, es verdad. Pero bueno, ya estaba viendo y yo, ay, mira. Me pusimos de acuerdo. Pero para el episodio. Pues muchas gracias, Gil, por haber estado con nosotros. Por hablar de estos temas, que es muy importante hacerlo. Y también para las personas que estamos como del lado de que lo intentamos o rondan estas ideas por nuestra mente, nos sirve mucho que le den voz, que sean temas que se hablen sin tabús, porque pues suele haber mucho tabú alrededor y también para la familia y amigos cercanos es difícil tocar el tema. Entonces, gracias por hacerlo, por traerlo a la mesa, por abrirlo. Y pues esperamos nuevamente tenerte otro capítulo de Perfectos y Perfectos. Perfecto, el día que quieran, yo materia dispuesta. Y gracias por compartirlo. No, gracias a ti. Súper bien. Y comunidad, no se olviden de suscribirse, de darle ahí a la campanita para que les notifique cuando se suben nuevos videos. Saben que estamos trayendo siempre como este tipo de temas a los que les queremos dar voz, que regularmente no hay tanto allá afuera. También suscríbanse y síganos en redes sociales, sigan a Gil, nuevamente van a estar aquí apareciendo su información, tanto su página de Facebook como su WhatsApp. Y nos vemos el próximo jueves en otro episodio. Hasta luego. Bye. Bye.